bendición que nos podamos reunir una vez más en el aposento alto virtual. Me siento muy bendecido de poder entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero que dispongamos nuestro corazón para que juntos podamos recibir el consejo de la palabra del Señor. Siempre me gusta decirte, eres un valiente, eres una valiente de Dios, porque siempre buscas el consejo de las Escrituras. Así es de que te invito para que vayas y busques tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lapiceros de colores, y sobre todo la disposición de tu corazoncito para poder recibir el mensaje de esta noche. También quiero invitarte para el día viernes a las 7:30 de la noche. Vamos a tener nuestro altar familiar. Te invito, ahora siempre trato de dar un tema de enfoque a la familia, así es de que este viernes a las 7:30 de la tarde, de la noche, te invitamos para que juntos podamos compartir un momento en familia. Amén. También quiero recordarte que siempre el retiro sigue miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana en adelante, en donde el Señor está utilizando diferentes ministerios, diferentes ministros de la red ministerial, ¿verdad? Para compartir el consejo de la palabra. Así es de que te invitamos para que también puedas tú estarte edificando por medio del consejo de la palabra, ¿verdad? Yo quiero dedicar este espacio de tiempo al Señor y que juntos hagamos una oración al Padre. Señor Jesús, te damos gracias a esta hora porque permites que nos reunamos junto con tu pueblo. Yo te pido, Señor, que hasta donde llegue esta transmisión, hasta donde el alcance que tenga, los corazones que lo reciban, Señor, pueden ser bendecidos, que tu Espíritu Santo lleve la semilla de la palabra y que la siembre en lo más profundo del ser, Señor, para que pueda ahí crecer y dar fruto al 100 por 1 sin que se pierda nada, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Ahora te invito para que juntos hagamos evangelismo virtual. Compartamos esta enseñanza en tus redes, en tu red de Facebook, de Instagram, no sé en cuáles, en las redes que tú tengas. Comparte esta transmisión para que muchos puedan ser edificados por medio del consejo de la palabra. Así es de que juntos hagamos evangelismo virtual. Amén. Quiero continuar o retomar un tema al que le pusimos por nombre la guerra genética. Y solamente para tratar de resumir, ¿verdad? Un poco nada más. La genética es el estudio de la herencia, y la herencia tiene distintos rasgos o características que están en los genes, ¿verdad? Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, la genética está siendo transformada. Yo quiero ponértelo desde este ángulo. Obviamente hay mutación genética biológica, pero también quiero ponerlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de la genética espiritual. De tal forma que si la genética es el estudio de la herencia, es qué hemos recibido nosotros, qué tenemos nosotros como herencia, qué hay en nuestra genética espiritual. Y para poder entender, ¿verdad? Solo estoy resumiendo así rapidísimo, porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Desde el mero principio, desde el Génesis, en Génesis capítulo 6, vemos cómo la genética se cambió. Dice que se contaminó la humanidad. Hubo un cambio genético porque hubo una mutación, algo terrible pasó, de que dice la Escritura en Génesis 6:5 que cuando empezaron a nacer hijas a los hijos de los hombres y las vieron los hijos de Dios, aunque ya entendimos que no se refiere a hijos de Dios que estén viviendo en santidad, sino que se refiere a los nefilim, que son los seres caídos. De hecho, nefilim o nefil significa el caído. Entonces, hijos de Dios, entre comillas lo voy a poner así, caídos, ¿verdad? Que incursionaron en la tierra y se metieron con mujeres humanas y dieron lugar a gigantes, a los nefilim, ¿verdad? Los nefil dieron lugar a los nefilim, ¿verdad? Entonces,
y de los Nefilim con la mutación genética entre los Nefilim y las mujeres de la tierra, dieron los Giborim. No el Giborim, que ya es una mezcla, que se volvieron gigantes, eran los gigantes de la antigüedad. Pero entonces ahí vemos que se trastocó la genética desde el mero principio. Por eso es de que el Señor erradicó todo lo que tenía vida sobre la tierra. Ahora, si recordamos cuando estuvimos hablando acerca del nuevo orden, cómo hubo un desorden, ¿verdad? La tierra no comenzó en desorden, sino que la creación de Dios, de la humanidad, salió del caos y ahí hubo orden, y entonces el Señor empezó a crear, pero la tierra estaba desordenada y vacía porque antes había habido un desorden. Entonces el Señor, al darse cuenta que la humanidad estaba en su genética, por favor, quiero que veamos esto, es decir, en lo más íntimo, lo más adentro, ¿verdad? Había sido contaminada, entonces decide erradicar toda la vida de la tierra, y usted sabe que empieza a buscar quién estaba puro en sus generaciones, dice, pero se refiere a la genética, quién estaba puro en su genética, y el único que estaba puro en su genética era Noé. Y entonces Dios escoge a Noé, y usted sabe que en la carta de los Hebreos capítulo 11, usted lo puede leer ahí a los héroes de la fe, dice que Noé, pregonero de esperanza, dice que él, habiendo escuchado de cosas que nunca había visto, tuvo fe y creyó y obedeció a Dios, porque la escritura es clara cuando dice que antes no llovía, o bueno, por lo menos no llovía de arriba para abajo, sino que déjeme que se lo ponga en esta perspectiva, llovía de abajo para arriba. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, dice que de la tierra brotaba un vapor, hermano, qué impresionante, de la tierra brotaba un vapor que regaba todas las plantas y todas las cosas, y por eso era que se mantenían siempre en ese verdor, ¿verdad? Ok, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó al erradicar todo lo que estaba contaminado? El Señor quería repoblar y reformar la tierra, pero ya con personas con una genética sana. Ahora bien, entonces quiero marcar esto. Ahora, si la semilla está contaminada o trastocada, ¿verdad?, la genética, todo lo que salga o crezca será contra Dios. Entonces, como le decía, eso lo vimos desde el principio. Entonces, por eso ahora quiero que juntos, ¿verdad?, y si lo podemos poner en grande, ¿verdad?, para que no quede tan pequeñito, quiero hacer un repaso así rapidito de los primeros capítulos del Génesis. Ok, empecemos. Pues Génesis capítulo 1 y verso 2, vemos la creación de Dios: mares, tierra seca, plantas, aves, animales y el hombre. Como el Señor, ¿verdad?, se recuerda, hizo del caos que había, primero vino la luz y después vino el orden. Esto es bien importante, que debemos de entenderlo, porque no basta solamente la luz. Es necesario tener la luz, pero también entrar en el orden de Dios. Se recuerda que hablamos acerca del nuevo orden mundial, que lo va a regir el anticristo, y eso está por venir, profetizado, ¿verdad? Está por manifestarse. Pero hace 2000 años o más de 2000 años se manifestó el Hijo de Dios Jesucristo, trayendo un nuevo orden espiritual en Cristo. Fíjese, entonces la iglesia, hermano, desde hace más de 2000 años está experimentando ese nuevo orden espiritual. Pero entonces, en Génesis vemos cómo Dios del caos implanta el Espíritu Santo de Dios, está moviéndose, ¿verdad?, en la creación, en lo que quedó, y entonces viene la luz y después viene el orden, y entonces el Señor empieza a crear. Ok, eso es lo que yo quiero que veamos. Entonces, ¿en qué etapa estamos nosotros? Bueno, vamos avanzando, porque esto es nada más para poderme introducir a donde yo lo quiero llevar, porque definitivamente que usted y yo sabemos que después de Noé, donde supuestamente se había limpiado toda la tierra y solo la genética pura estaba,
de todas formas volvieron a salir gigantes. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba contaminado? Y vamos a ir viendo algunas cositas para que veamos que el enemigo siempre, así como el Señor se guarda un remanente, el enemigo siempre tiene un remanente. Pero ok, Génesis capítulo 3 nos habla de la caída de la creación de Dios desde el huerto. Es decir, la creación de la humanidad, del hombre, por causa de la serpiente. Ahora, la exhortativa del apóstol Pablo es que este tiempo final, así como en el principio hizo caer a la mujer, porque así dice, ¿verdad?, a Eva, y Eva es representación de la iglesia. Fíjese qué interesante, la representación de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, así como Eva fue engañada, me temo que también todos ustedes puedan ser engañados, es decir, la iglesia. Por eso ese es el peligro que hay ahora, latente, es de que la serpiente una vez más, sabiendo que le queda poco tiempo ahora, trate de engañar, de ser posible, aún hasta los escogidos, aún a los hijos de Dios. Entonces, estamos viendo el principio y el final. Ahorita estamos como en el presente, ¿verdad? En este tiempo presente, pero estoy con ustedes, estamos viajando al pasado y hacia el futuro para que veamos la perspectiva de nuestra vida, cómo estamos, si debemos o no purificar nuestra genética. Y pastor, ¿y cómo limpiamos nuestra genética? Yo sé que desde el estudio pasado, algunos pusieron ahí con qué se puede limpiar la genética. Hacia esto es a lo que vamos, pero quiero que tengamos este recorrido, porque estábamos viendo acerca de que Noé era el único puro en su genética en aquel tiempo. Ok, Génesis capítulo 4 vemos que está Caín y Abel. Esto ya es fuera del huerto, ya la humanidad está caída, está fuera del huerto, fuera de la bendición, hermano, de aquella prosperidad, de aquella belleza, de aquel verdor, y ahora estaban en una tierra decadente, en la tierra desértica, llena de cosas que no conocían, de seres que parecían humanos, pero no eran de la misma categoría de ellos, ¿verdad? Entonces, y Caín mata a Abel, imagínense, qué terrible. Pero como siempre Dios quiere dejar un remanente, levanta a Set. Ahora usted sabe que después Adán conoció a su mujer y nació Set, dice. De hecho, Set, el nombre Set significa restitución, ¿verdad? Sustitución. Como quien dice, bueno, murió Abel, que era el que se presentaba al altar, el que agradaba a Dios, hermano, el que tenía sangre inocente, porque así dice la Escritura, que la sangre inocente de Abel hasta el día de hoy habla. Dice, pero la sangre de Cristo Jesús habla mejor todavía que la de Abel, aleluya. Amén. Pero sí quiero que veamos esto entonces, que el Señor levanta a Set, y fíjese que cuando levanta a Set en Génesis capítulo 4, usted lo puede leer, dice de que se volvió a invocar el nombre del Señor. Mire cómo Dios siempre entonces tiene preparado un remanente. Veámoslo de esta manera, una semilla, una generación que va a hacer la diferencia. Mire, yo estoy seguro de lo que le voy a decir. Que tú eres una semilla, que tú eres esa generación que está haciendo la diferencia dentro de toda tu historia, dentro de toda tu familia. Amén. Aunque solo unos pequeños amenes así tibios escuché, ¿verdad? Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes a Cristo Jesús. Contigo se rompió toda maldición. Dice la Escritura en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Aquí me tengo que detener un momento, porque yo le enseñaba en un principio bíblico que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, es decir, somos criaturas de Dios. 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? Criaturas de Dios. Pero no basta con solamente ser creación de Dios,
sino que hay algo más que el Señor quiere, y es Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad y la autoridad de llegar a ser, no dice de ser así de una vez, de llegar a ser, ginomai en el griego, de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, pastor, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Es que esa es otra serie que tenemos detenida. Ahora, ¿qué clase de hijos soy? Y mire, tenemos tanto material ahí que lo voy a ir dando poco a poco, pero entonces vemos que las criaturas o la creación de Dios, cuando reconoce a Jesucristo, se convierten en hijos de Dios. Amén. Ahora, por eso es que yo le decía que probablemente tú, y estoy seguro, nada que probablemente, estoy seguro que tú eres esa generación de cambio. Tal vez antes de ti no habían bendición, o venían con maldiciones encima, pero una vez llegó la luz, es decir, el caos de la generación, porque recuérdese que la genética es el estudio de la herencia. Entonces, hermano, puede ser de que en tu familia, en tu historia familiar, siempre han habido enfermos, o quizás de repente algún mal genético, incluso hasta en el cuerpo, ¿verdad? O en el alma, o maldiciones, que en el momento en que tú recibiste a Jesús en tu corazón y los reconociste como tu Señor y Salvador, ahí empezó un cambio genético. Ahí, a partir de ahí, hermano, empieza una nueva historia, una nueva línea, hermano, donde tú estás siendo un agente de cambio generacional. Por eso es de que, hermano, ahora nosotros tenemos que aprovechar este caudal de bendición que tenemos. Porque mire, hermano, no es casualidad. Mire, no es casualidad que tú, en tu familia, tal vez seas el único cristiano. No me refiero en tu casa, porque probablemente en tu casa, tu hogar, sí son todos cristianos, pero de toda tu familia quizás solo tú, o tú fuiste el primero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué, hermano, debemos de aprovecharlo? Pues entonces fíjese, el que presentaba una ofrenda agradable a Dios murió, el que lo mató huyó, y entonces Dios trae a Set, ¿verdad? Le da a Adán y Eva, les da Set como para sustituir lo que se había perdido. Por eso este año de la recuperación, hermano, hay una bendición, pero mire, tan grande, tan abundante, que tenemos que aprovecharla, porque las cosas que se habían perdido o se habían extraviado, hermano, se van a recuperar, las vamos a recuperar. Mire, yo no sé si usted se recuerda de la parábola, ¿verdad? Pero de la dracma perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo que se perdió, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que, hermano, lo que se perdió lo vamos a recuperar. Y entonces aquí se vuelve a invocar el nombre del Señor. Génesis 4. Recuerden que estamos viendo la guerra genética. Porque, hermano, cuando hay alguien que está tratando de hacer en su generación un cambio, pero no es porque él diga, lo voy a hacer, sino porque es que ha conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, amén, siempre va a querer trastocar esa generación. Mire, yo una vez me puse a estudiar y tengo ahí algunos apuntes de cómo era la generación de Jesús. Cualquiera de nosotros pensaría que la generación de Jesús era la mejor, pero cuando usted estudia en los 4 evangelios, usted se da cuenta que le dice generación de víboras, camada de víboras, hipócritas, mentirosos, religiosos. Hermano, qué terrible era la generación del Señor Jesús. Entonces Él vino a hacer la diferencia, marcar la diferencia en su generación. Entonces mire, así nosotros podemos ver personajes en la Biblia que en su generación marcaron la diferencia. Es más, hasta quedaron plasmados en las Escrituras, ¿verdad? Nosotros vemos pues, ¿verdad?, que Moisés dice, otro como él no se ha levantado, profeta como él. Bueno, así dice, no me lo estoy inventando, así dice la Biblia, ¿verdad? Vemos a los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y otros fueron patriarcas, pero ellos marcaron la diferencia. Abraham es los pactos, ¿verdad?
en figura de los pactos. Isaac, el cumplimiento de los pactos. Y Jacob, hermano, es lo nuevo que viene de parte de Dios. Entonces, hermano, hay tanto caudal de bendición, pero lo que hay que hacer es invocar el nombre del Señor. ¿Cómo así, pastor? Si tenemos que adorarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que entregarnos a Él. Ok, bueno, pues como esto solo es un pequeño repaso, Dios mío, el tiempo nos avanza tanto. Llegamos a Génesis capítulo 5. Mire, entonces aquí habla las generaciones, de Adán hasta Noé, es decir, la genética. Yo se lo pongo así en esta perspectiva, desde Adán hasta Noé. Fíjese, qué interesantísimo es esto, porque entonces nosotros vemos que en Génesis 5:24, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe, o anótalo ahí, ¿verdad? En Génesis 5:24 vemos que Enoc caminaba con Dios. Dice que Enoc era séptimo desde Adán, es decir, la séptima generación. El número 7 es figura o representa la perfección. La perfección, fíjese. Entonces, quiere decir de que desde Adán hasta Enoc, 7 generaciones. Se recuerda que cuando surge Set se empezó a invocar el nombre del Señor, pero obviamente no todos invocaban el nombre del Señor. Caín no invocaba el nombre del Señor. Caín se fue dice que, hermano, se fue al país, a la región de Nod, en donde tomó a una mujer de ahí por esposa y tuvo hijos. Ahora aquí, hermano, si solo estaba, después de que salieron del huerto, solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel, ¿de dónde salieron todos esos? Es por eso es de que Dios le dijo a Adán, cuando estaban en el huerto, sin caer, en perfección, le dijo, cuida el huerto. ¿Por qué? Porque muchos querían entrar, querían incursionar adentro del huerto. De hecho, la que entró fue la serpiente, ¿verdad? Y usted sabe lo que pasó. Entonces, fíjese, Enoc es llevado por caminar con Dios. ¿Quién, hermano? Entonces aquí nos habla de la consagración, de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. De hecho, el pasaje dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, a la santidad hay que agregarle algunos elementos. Dentro de uno de ellos es la paz. Fíjese entonces que si nosotros vemos quiénes más en su generación hicieron la diferencia, hermano, nosotros vemos a un rey David que hizo la diferencia. De hecho, mire, tan impresionante que tan solo, hermano, fíjese, el primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel, David. El tercer rey de Israel, Salomón, y después ya no hubieron más. Pastor, sí, porque ahí en las crónicas y en los libros de los reyes, ahí dice que fueron un montón de reyes. Sí, no, pero yo me refiero a completo, de todo Israel, porque el reino se dividió después de Salomón. Usted lo sabe. Se partió el reino de Judá y después todos los demás. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ahí ellos ya no guardaron, ya no fueron la diferencia en su generación. Solo David. Hermano, entonces, y si nosotros vamos viendo la separación en años, hermano, nos damos cuenta que pasa mucho tiempo para que uno en su generación haga la diferencia. Y aquí, entonces, pasaron 7 generaciones, desde Adán hasta Enoc. Y Enoc hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque Enoc caminaba con Dios. Es decir, él voluntariamente lo buscaba, iba y caminaba con él. Así tenemos que ser nosotros, voluntariamente caminar con el Señor. Pero mire, sin ver a la derecha o a la izquierda, o sin detenernos, o mucho menos retroceder. No, tenemos que seguir adelante, caminando con el Señor. Ahora bien, también dice la Escritura acerca de Noé, que Noé caminó con Dios. Hay otras versiones que dicen Dios caminó con Noé, pero me llama la atención porque
dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Mire, él alcanzó tal nivel de consagración que se lo llevó vivo, dice la Escritura, y nunca más volvió a aparecer. Ahora Noé caminó con Dios también, pero ¿qué pasó? ¿Por qué él no se fue? Él fue salvado en medio del diluvio, en medio de esa destrucción que hubo. En cambio, Enoc se fue antes de que apareciera el diluvio. ¡Qué tremendo! Ok, vemos en Génesis 6, bueno, que fue el Génesis 6, 1, ¿verdad? Y 2, que creo que fueron los pasajes que hemos utilizado para compartir esta enseñanza. Entonces vemos que en Génesis 6 lo que marcó fue el aumento de la maldad en toda la tierra. Y dice que solo no era limpio en su genética, es decir, en su semilla. El versículo 9, Génesis 6, 9 dice que Noé caminó con Dios. Hermano, una vez más, 6, 9, el 6 representa a la humanidad, el número 6, y el número 9 representa fruto. Entonces vemos cómo la humanidad que camina con Dios, definitivamente que va a dar fruto. Pero si no estamos caminando con Dios, pero no cualquier tipo de humanidad, la humanidad que cree en Dios, que busca a Dios, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, porque de lo contrario, le he dicho, ay Dios mío, qué difícil esto que le voy a decir, o a repetir, porque ya se lo he dicho otras veces, que el infierno va a estar lleno de buena gente, y ahora ya le agregué sana, ¿verdad? Pero no arrepentida, no convertida, ni salva. Ok, entonces aquí se marca el aumento de la maldad. Y fíjese que en este tiempo presente, porque eso fue desde el principio, hermano, miles de años atrás. Pero en este tiempo final que nos está tocando, estamos viviendo, dice la Escritura, como en los días de Noé. ¿Qué le parece? Así dice la Escritura. Que ya entonces llegamos a vivir los días de Noé. ¿Cómo así, pastor? Entonces dimos la vuelta. No. Está a tal grado la maldad sobre la tierra que se parece a los días de Noé. O se ha llegado hermano, casi al límite. La copa está casi por rebosar y entonces va a venir destrucción. Eso fue lo que pasó. Hermano, vemos nosotros en Génesis, ¿verdad? 1, el caos, Dios lo arregla, ¿verdad? Génesis entre 1 y 2, vemos cómo el Señor crea la tierra y todo lo que hay. Y después vemos que le duele a Dios haber hecho a la humanidad. Le dolió al Señor haber hecho al hombre, porque el hombre se había alejado, se había corrompido a tal manera, hermano, que, hermano, a causa de la multiplicación de la maldad, Génesis 6, a causa del aumento de la maldad en toda la tierra, se marcó un tiempo. Ahora fíjese que, usted sabe que Matusalén, ¿verdad? Él es la persona en la tierra, o registrada por lo menos en la palabra de Dios, como la persona que más años ha vivido sobre la faz de la tierra. Años humanos, como los de nosotros, ¿verdad? 969 años, o si me verifican ahí los esgrimistas bíblicos, ¿verdad? Pero creo que fueron 969 años. Ahora, casi 1000 años, pues. Pero fíjese que Matusalén, que fue el significado del nombre de Matusalén es después de esto, 69. ¿cuánto? 969. Ah, sí, 969, 969, gracias, hijita. Entonces, fíjese que, entonces viene Matusalén, el significado es después de esto lo haré. ¿Hacer qué? Cuando le pusieron el nombre, estaban profetizando lo que venía. Y fíjese que, como quien dice, en el momento en que nació Matusalén,
el reloj de Dios empezó de atrás para adelante. Después de esto lo haré. Por eso es de que él vivió tantos años. Ahora, fíjese, si a eso le ponemos que Matusalén, según la escritura, hermano, era abuelo de Noé. Si lo podemos verificar ahí, hijita, si me ayudan ahí, recién lo voy a poner yo acá. Vamos a ver. En la Biblia ahí. Vamos a ponerlo acá. Espérame, aquí se lo voy a buscar yo. Aquí está mi Biblia. ¿Lo tenés ahí, hijita? Dice que sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo dice? Es que aquí no me agarra el internet aquí. No sé por qué no me deja meterme la Biblia aquí ahorita. Quiero ver. Pero lo que yo quiero remarcar aquí es que cuando nace Noé, Noé significa descanso. Fíjese. Noé, aquí dice, vamos a ver, Génesis 5, dice, vivió en Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec era papá de Noé. Y vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Después viene Lamec, que era el papá de Noé, y nace Noé y le ponen Noé, que significa reposo, descanso. Entonces, después de esto lo haré, les voy a dar un tiempo de descanso. Entonces, hermano, estoy leyendo Génesis 5, del 20 en adelante. Pero entonces, fíjese, cuánta misericordia de Dios, hermano, para que antes de que viniera todo el cataclismo sobre la tierra, antes de que se manifestara el juicio sobre la tierra, hubo un periodo de misericordia. ¿Qué es lo que estamos experimentando ahora? Porque déjeme decirle que según las escrituras nos alcanzaron, dice la escritura, los días de Noé, ¿verdad? Los días de Noé. Entonces, son esos días, hermano, que son estos días que estamos viviendo, los días de Noé. Pero entonces tenemos nosotros que ver qué cosas pasaron en los días de Noé. Dice Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Verso 38, 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? La gente estaba viviendo su vida normal, ¿verdad? ¿Qué tendrá de diferente si dice que comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio? ¿Qué de malo hay en eso? No, es que ahora, hermano, las cosas han cambiado, las leyes han cambiado y ahora está el matrimonio igualitario, ¿verdad? En los días de Noé, y eso se ve desde el Génesis. Por esa razón el Señor envió el diluvio sobre la tierra. Ahora déjeme decirle que el Señor le prometió a Noé, le dijo, mira, saco mi promesa, y puso un arco iris, ¿verdad? Y le dijo, este es mi pacto, nunca más voy a destruir la tierra con agua, dijo. Es mi pacto. Por eso es de que usted ve que aunque esté muy fuerte la lluvia, la tormenta, de repente lo que sale es un arco iris. Esa es la firma del Señor. Claro, el enemigo ha querido usurpar esa firma, ¿verdad? Y la utiliza para otras cosas. Pero no lo va a destruir con agua, pero sí con fuego. Por eso lo que viene ahora es que los elementos ardiendo en los cielos, todo lo que vemos va a ser destruido con fuego. Padre Santo. Por eso es que le digo que Dios siempre se guarda un remanente en las generaciones, que anhelemos nosotros ser parte de ese remanente que se mantiene fiel. Ahora,
Fíjese que todo lo que ha salido aquí de Génesis 6, aumento de la maldad, es lo que está pasando acá. Solo Noé era limpio. Entonces ahora, en esta generación que estamos viviendo, hermano, los ojos del Señor recorren la tierra, dice, buscando ahora, si lo vemos así y lo queremos poner en un paralelismo con Génesis 6, es quién es puro, quién es genéticamente puro, ¿verdad? En su generación. ¿Para qué? Para ser llevado en el arrebatamiento. Ay, pastor, entonces, ¿cómo así? Explíquemelo. La genética biológica. No, aquí ya no me estoy refiriendo a la genética biológica, sino que vemos que en Génesis 6 Noé se mantuvo puro en su genética, porque se recuerda que los caídos se metieron con mujeres de la tierra y trastocaron la genética, pero Noé se mantuvo puro. Él sí literalmente puro en sus genes. Ahora nosotros nos debemos de mantener puros en nuestra genética espiritual, es decir, no nos debemos de contaminar, debemos de tener nuestra vida en pureza, en limpieza delante del Señor. Claro, el mundo no entiende esto. Si nosotros le explicamos a alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón, no va a entenderlo. Ellos quieren vivir su vida loca, ¿verdad? Y entre más disfrutan, según ellos es mejor. Entre más pecan, es mejor. Pero nosotros sabemos y entendemos el pasaje que el que está limpio, que se limpie más. Porque también entendemos que dice que el que esté sucio, que se ensucie más. Pero entonces hemos llegado a este tiempo que estamos llegando a que el Señor está buscando quién se mantiene puro y limpio en su genética. Entonces aquí, mire, el Señor ha utilizado varios, ¿cómo le puedo decir? Mecanismos para limpiar a su pueblo. Definitivamente. Tal vez mecanismo se oye una palabra que tal vez no casa, pero es lo mejor para poderme dar a entender. En el momento en que uno conoce a Jesucristo y lo recibe como el Salvador de su vida, el Espíritu Santo nos estuvo, como se recuerda, ¿verdad? En el principio, estuvo enamorándonos, es decir, atrayéndonos, convenciéndonos de que necesitábamos a Jesús. De hecho, hermano, el que tú y yo hayamos confesado a Jesús como nuestro Salvador, no es de que nosotros digamos, qué dócil soy, qué bárbaro, qué dócil fui yo para el Señor. No. Fue el Espíritu Santo, hermano, que nos atrajo y nos convenció de pecado, que necesitamos de Cristo. Entonces el Señor viene y de cuajo nos quita muchas cosas. Nos quita muchas cosas de nuestra vida para, hermano, al momento de conocerlo. Otras van paulatinamente cambiando porque es lo que nosotros vamos entregando. Las herencias malas que recibimos las vamos entregando. Pero entonces también al bautizarnos en agua, por eso el bautismo en agua es bien importante. Al bautizarnos en agua, el Señor nos está limpiando. Cada vez que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, la predicación, el Señor nos está limpiando por medio de la palabra. Entonces, ya le dije, cuando conocimos al Señor Jesús, el Señor nos limpió de muchas cosas. El bautismo en agua nos limpia de otro montón. La palabra nos limpia. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, el Señor nos está limpiando, no solo por dentro, hermano, en nuestro ser interior nos está limpiando. Y en nuestra genética, pero también algo que nos limpia y purifica la genética espiritual nuestra, incluso la biológica, es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, como dice Isaías capítulo 53, ¿verdad? Fíjese que es tan poderosa la sangre de Cristo Jesús que dice que por las llagas del Señor Jesús que brotaba la sangre, las heridas sangrantes de Cristo, la sangre derramada del Señor Jesús, por esa sangre hemos sido curados. Lo dice en pasado, como quien dice, desde el momento en que el Señor Jesús murió hace más de 2000 años, nosotros, hermano, ya hemos sido curados. Solamente tenemos que creerlo para que sea efectivo en nosotros cualquier tipo de sanidad, sea espiritual en el alma o en el cuerpo, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero tal vez alguien dirá, pastor, pero mire, ¿y ahora cómo vamos a hacer si la sangre de Cristo no está así como para que uno va? No, imagínense, si estuviera así la idolatrarían. No. Ahora el Señor dejó su cuerpo y su sangre representada en el pan y el vino
en la Santa Cena que tú y yo participamos. Entonces, para limpiar nuestra genética espiritual y aún incluso biológica, la participación de la mesa del Señor. Entonces, eso marca la diferencia en nuestras generaciones. ¿Cuál, pastor? La administración de la Santa Cena. Y recuérdese que yo le he enseñado que la administración de la Santa Cena es una administración familiar. Ok, vamos un poquito más. Llegamos a Génesis 7. Entonces, al darse cuenta que se multiplicó la maldad, hermano. Génesis 7 es el plan de Dios para destruir toda la tierra y salvar a 8. Padre Santo. Hermano, de toda la tierra solo se salvaron 8. Y un montón de animales, ¿verdad? A mí siempre me gusta enfatizar en esto porque cuando Noé entró al arca, entraron los animales, entró Noé y su familia. La puerta del arca estuvo abierta 7 días. 7 días. Hermano, y nadie se acercó. Nadie entró. Noé había predicado de que iba a llover y como nunca había pasado eso, no le creyeron, pero él siempre siguió predicando. Es probablemente tú y yo predicamos y muchos no lo creen, pero que no lo crean no quiere decir que no vaya a suceder. Amén. Entonces, estuvo abierta el arca. Entraron, hermano, los animales y se salvaron. Y no entró la humanidad del tiempo de Noé. Así está pasando ahora. La puerta del arca, que es Jesucristo, está abierta para que todo aquel que en él cree se salve. Pero muchos no entran por esa puerta. Ahora, hermano, y así como se ideó ese plan Dios para destruir y erradicar todo lo contaminado, así está ahora a punto de suceder. Y yo no le estoy poniendo miedo, sino que le estoy diciendo preparémonos para el encuentro con el Señor. Debemos de estar listos. Vemos, hermano, a los patriarcas, como le decía, aquellos hombres que hicieron la diferencia. El apóstol Pablo decía, yo ya estoy próximo a mi partida, estoy listo. He terminado mi carrera con gozo. Sea que el Señor venga por nosotros en el turno de honor y nos lleve, o que nos vayamos con Él, pero como sea, nuestra carrera con gozo, estar alegres, contentos, saber, hermano, no tener temor a esa transición. David, dice la Escritura que David, cuando estaba en su lecho y le habían llegado los días, dice la Escritura, que David iba a morir, llamó a Salomón y le dijo, mira, sé hombre, le dijo, y haz la obra de Dios. Ay, hermano, qué exhortación. Jacob se estaba muriendo aquí en la tierra, ¿verdad? El patriarca. Y mandó llamar a todos sus hijos. Y les habló, los bendijo. Hermano, y dice que pidió ayuda para enderezarse y adoró a Dios. Dice, hermano, estaba tan contento, adoró a Dios. Y se fue. Debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. Yo sé que muchas veces de esto no se habla, porque a muchos no les gusta. Les da mello, pero no, si estamos en Cristo tenemos que estar preparados, aunque no escuché ningún amén, y no sé si alguien ha puesto amén ahí, no sé, ¿verdad? Bueno, fíjese que entonces salvó a 8, el número 8 es representativo de un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un reinicio, un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. Ay, hermano, si es que, mire, el número 8 entonces es figura de eso de restauración y restitución. Vaya, por favor, pensemos también esto, recuperación, ¿verdad? Todas las cosas que se habían perdido, que habíamos dejado, que habíamos olvidado, el Señor nos va a ayudar a recuperarlo en un nuevo inicio, antes de que venga la destrucción, que nosotros la conocemos como la tribulación y la gran tribulación, pero también va a estar la pretribulación. Ok, llegamos a Génesis 8, las aguas se retiran
de la faz de la tierra. Usted sabe que empiezan, los montes suben, dice la escritura, ¿verdad? O sea que los montes antes eran un poco más bajos que ahora, porque dice como era tanta agua, descendió el agua, pero todavía se veía, entonces los montes subieron. Eso, hasta la tierra misma sufrió un cambio, ¿verdad? Las aguas se retiran y entonces Dios establece el pacto con Noé. Como le dije, Génesis 8, el número 8, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo principio. Puede ser, hermano, que nos estás viendo, o amigo que nos estás viendo, que tú le has estado pidiendo al Señor una oportunidad. Y le has dicho, necesito, si tan solo Dios me diera una oportunidad. Si tan solo Dios me diera otra oportunidad. Nunca pidas una última oportunidad, porque puede ser que te den la última y se acabó. No, que te den otra oportunidad. Tal vez tú estás ahí diciendo, Señor, dame otra oportunidad. Déjame decirte que el Dios que yo conozco es un Dios de oportunidades. Si tal vez te habías alejado o pensabas que nadie te amaba, que Dios no te ama, Dios sí te ama. Y Él tiene planes para bendecirte, darte un futuro y una esperanza preciosa, no solo a ti, a tu familia. ¿Por qué? Porque si logramos establecer un pacto con Dios, pastor, ¿y cómo hago un pacto con Dios? Se dice que Noé cuando salió hizo un altar de piedra y sacrificó animales, y entonces se estableció el pacto. Sí, no, eso era en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hacer un pacto con Dios, si tú no lo conoces, es que entregues tu vida al Señor Jesucristo y lo reconozcas como un Salvador. Bueno. Ahora, si tú eres cristiano y no has tenido un pacto, es decir, el pacto nos compromete. Tal vez has sido cristiano light, así de que, así por encimita. No. Dios quiere cristianos comprometidos con el Señor, para que cuando Él venga, nos vayamos todos juntos. Entonces, hermano, estamos viviendo este tiempo. Esto es lo que estamos experimentando. Llegamos a Génesis 9. Hermano, y aquí vemos las bendiciones a Noé y las instrucciones de Dios, y vemos las generaciones de Noé. Dios le da instrucciones y le dice, usted se recuerda, ¿verdad? Que le dice, bueno, cuando salgas del arca, multiplícate, llena la tierra, y le da instrucciones, y de ahí surgen las generaciones de Noé. Y entonces vemos en Génesis 10 otra vez gigantes. ¿Cómo así? Es que por eso es que yo le decía que tenemos que examinarnos si estamos limpios, puros delante del Señor. Porque entonces fíjese que aquí Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y usted ya sabemos, si usted lee todo el relato de Noé, se da cuenta que su hijo Cam lo deshonró. Pero ¿cómo fue capaz Cam de deshonrarlo? Si había salido de un cataclismo, hermano, de una destrucción espantosísima. Porque él entró contaminado al arca. Por eso es de que le decía yo, la luz no es suficiente, sino que también hay que pedirle al Espíritu Santo un cambio para nuestra vida. ¿Por qué cree usted que muchos que son simpatizantes, les gusta oír el mensaje, van a las iglesias, se congregan y nunca cambian? Pecan y pecan y pecan sin parar, ya hasta parece un canto, ¿verdad? Y nunca cambian. ¿Por qué? Nunca hubo un cambio real en sus vidas. Porque mire, sin sonar legalista, el que ha conocido a Jesús, ese ha cambiado en realidad. El que de verdad ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, ese sí cambió por completo. Entendió que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar. Sin el amor del Padre no podemos. Sin Dios no podemos hacer nada. El que tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, de verdad que ha cambiado. El que no, corre peligro de que su genética esté contaminada, aunque estén en las iglesias. Bueno, y ahora, no, o aunque estén virtualmente,
si no han tenido ese encuentro, si no se comprometen, si no tienen una vida de santidad, una vida de consagración delante de Dios, hermano, y eso es lo que está buscando el Señor. Entonces, el Señor lo que quiere es encontrar quién está limpio en su genética. Y el enemigo está buscando quién está limpio también para trastocar su genética. Sí, es que por eso debemos de andar con cuidado. Dios mío, ¿no? Todavía tengo un par de minutitos ahí, ¿verdad? Fíjese que, entonces, en Génesis 10, ay, Dios mío, Dios santo, aquí nos agarró ya el tiempo, pero bueno, fíjese, quiero ponerle, con este verso voy a ir aterrizando. Génesis 10, capítulo 8. Cus también engendró a Nimrod, dice, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Génesis 10, 9. Él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Jehová. Después del diluvio, hermano, después de todo lo que pasó, usted sabe que se empezó a llenar y a poblar la tierra, pero recuérdese, Noé y sus 3 hijos, Noé, Sem, Cam y Jafet, ya uno estaba contaminado. Uno se fue con la contaminación en su genética. Y fíjese que esta región, yo sé que cuando usted vaya y lea Génesis 10, usted se va a poder dar cuenta que dice que se establecieron en un lugar que se llamaba Sinar. Ahí empezó la primera civilización, si lo queremos ver así. Ya de Adán, no de Adán, sino que de Noé para acá. En Sinar. Y fíjese que y eso usted lo puede ver ahí aquí mismo, si usted baja un par de versículos más, usted se puede dar cuenta en Sinar. Y en Sinar es donde está el origen, el inicio, hermano, de Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Entonces imagínense, Nimrod. Ahorita vamos a leer un par de versiones más para que veamos quién en realidad era Nimrod. Yo se las voy a poner ahorita en un momentito. Entonces, Babilonia, fíjense, entonces ahí en esa región de Sinar, Babilonia, pero que también en este tiempo presente se llama Irak, allá en el Medio Oriente. Entonces, en ese lugar donde se congregó, se reunió la humanidad de aquel tiempo, y si usted sigue leyendo en el relato bíblico, se da cuenta que se reunieron porque iban a construir una torre que le llamaban la Torre de Babel. Fíjese entonces que este hombre, Nimrod, congregó a la humanidad de ese tiempo para construir la Torre de Babel. No cree usted que era para vigilar si venían los enemigos. Él estaba enfrentado, él estaba peleado con Dios. Era un gigante. Era, hermano, un contaminado. Y en ese entonces solo se hablaba un solo idioma. Entonces, Babilonia significa confusión o sembrado en confusión. Babel significa, hermano, confusión. Hermano, estaban edificando algo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Tanto fue así que dice la Escritura que Dios dijo, vamos a tener que confundirle los idiomas. Porque ellos estaban edificando con ladrillo. Mire, no tengo el tiempo suficiente para explicarles lo de ladrillo, pero dice que con ladrillos estaban edificando y le echaban brea alrededor, dice, de los ladrillos. Usted se recuerda que cuando construyeron el arca de madera y la calafatearon, es decir, la impermeabilizaron con brea adentro y afuera. Así estaban construyendo, pero ahora era una torre de ladrillo, hermano, con brea adentro y afuera. Ellos estaban preparándose por si venía otro diluvio. Dijeron, ahora no va a ser destruida esta civilización. En total rebelión contra Dios. Ahora, hermano, aquí nosotros tenemos que ver si de verdad no hay
algún tipo de rebelión en nuestra vida. No, pastor, yo soy bien pacífico, a mí no me gustan los pleitos. Sí puede ser que tal vez entre tu familia, no, ¿verdad? Pero ¿y en la iglesia? Nimrod, terrible cazador. Hay que tener cuidado con los cazadores. Estoy hablando en figura, ¿verdad? Que lo único que quieren traer es confusión. Quieren cazar a los débiles, a los que pueden engañar. Entonces, quiero ponerle aquí, y con esto sí ya, porque ya el tiempo me avanzó muchísimo. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con este pasaje? Cuando no se limpia, cuando no se purifica la genética, hermano, cuando uno no está limpiándose y purificándose constantemente delante del Señor. Ya le dije cómo, pues con el bautismo en agua, la llenura del Espíritu Santo, por medio de aceptar a Jesucristo, hermano, por medio de la palabra, por medio de la administración de la Santa Cena, que nos trae limpieza y purificación. Hermano, si nosotros no nos preocupamos y no nos ocupamos de estarnos limpiando, entonces, hermano, no estamos haciendo nada. Este mundo lo que trae es contaminación, no solamente ambiental, sino que espiritual. Pero quiero que veamos Génesis 10:8 en la versión Kadosh, y dice: Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. O sea de que, hermano, vea, comenzó a ser un gigante. Mire, la Biblia no dice o no da a entender de que la estatura, solo lo menciona como un gigante. Y claro, nosotros al escuchar gigante pensamos en que era de una gran estatura. Es lo lógico pensar en eso, aunque la Biblia no lo menciona. Entonces quiere decir que los gigantes modernos no necesariamente tienen que ser de una gran estatura. Y me refiero a los gigantes espirituales, porque claro que hay personas que son de gran estatura, ¿verdad? Si uno se pone a la par de los que juegan básquetbol en las grandes ligas de básquetbol, no sé cómo se dice, ¿verdad? ¿Verdad? En la NBA, así se dice. Ok, hermano, uno se mira así, de este tamaño. Son personas grandes. Ahora imagínense un gigante de los que menciona en la Biblia. Pero los gigantes modernos espirituales no necesariamente, contaminados, no necesariamente tienen que ser de gran estatura. Claro, por eso le digo que Nimrod no se menciona de una alta estatura, solo se dice que era un gigante, es decir, prepotente, ¿verdad? Orgulloso. La Biblia Jerusalén dice: Cus engendró a Nimrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Aquí entonces empezamos a ver algunas características de los gigantes modernos. Y es que eso es a lo que quiero que vayamos, pero no me va a dar tiempo de darle las razas de los gigantes que habían según la Biblia y que ahora también están, pero puede ser de que no solamente literal, sino que más espiritual. Y fíjese que esta versión es el Targum judío. El Targum judío. Dice, en Primera de Crónicas 1:10, dice que Nimrod se transformó en un hombre poderoso en el pecado, un asesino de seres inocentes y un rebelde ante el Señor. Ay, hermano. Característica de los gigantes: prepotentes, poderosos en el pecado, asesinos de inocentes, rebeldes ante el Señor. Dios mío, reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para ser un gigante no se necesita ser de alta estatura, pero muchos casan con esta descripción. ¿No sería mejor que voluntariamente nosotros le digamos: Señor, si yo tengo alguna de estas características, perdóname, Señor, y ayúdame a ser humilde, no prepotente, a huir del pecado y no a correr a abrazarlo, a no destruir vidas inocentes y a no rebelarme contra ti, Señor? Creo que estamos en un buen momento, ya nos super avanzó el tiempo, perdón, me excedí un poco, pero nos tocaría ver
la raza de los gigantes. Solamente pongámoslo ahí para que lo vean. Aunque no lo voy a poder hablar, pero de eso es lo que vamos a hablar en el siguiente tema, los gigantes, pero quiero que veamos lo que representan los gigantes, las razas de los gigantes. Ya vimos a Nimrod, pero entonces sería bueno para que en este momento tal vez tú y yo nos pongamos de común acuerdo y oremos y le digamos al Señor: Señor, yo quiero estar contigo. Dice la Escritura que el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Entonces ahí tenemos nosotros que depositar nuestra confianza. Entonces, si tú de verdad anhelas dar esa estatura del varón perfecto en santidad delante de Dios, hagamos una oración y digámosle con un corazón sincero al Señor que nos auxilie para que cuando Él venga podamos estar limpios y preparados para irnos en el turno de honor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti dándote gracias porque tú eres ese poderoso gigante que va delante de nosotros, ayudándonos, defendiéndonos, socorriéndonos. Padre, yo te suplico, por favor, que veas a tu pueblo que esta noche, Señor, que en este momento están reconociendo que necesitan de ti, Señor. Padre, necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, Padre, que cualquier característica, Señor, de gigantes que podamos tener, la desechamos, Señor, la negamos, Padre, te la entregamos, Señor, no la deseamos, queremos agradarte en todos los aspectos de nuestra vida. Mira a tu pueblo, Señor, que en oración te pide eso, y guárdalos, Padre, ayúdalos, que llegue tu Espíritu Santo, Señor, a darnos la fortaleza, la fuerza para poder dejar el pecado, Señor, y poder acercarnos cada día más a ti, agradarte, que nos podamos consagrar, Señor, que podamos, Señor, consagrar nuestra vida, y que cuando tú estés buscando quién está limpio en su genética, en sus generaciones, seamos nosotros de ese remanente que hizo la diferencia en su generación. Señor, por favor, auxílianos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Quiero que oremos por mi hermano Oscar Sánchez para que el Señor haga y complete esa obra preciosa de sanidad en su cuerpo, no solo en él, sino también en sus suegros, ¿verdad? Y que puedan ser sanados para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es de que yo le invito para que juntos hagamos esa oración por mi hermano Oscar Sánchez, también por mi cuñada Verónica Sanchinel allá en Guatemala, para que el Señor obre un milagro y la ayude, y que se pueda recuperar al 100%. Así es de que Oscar Sánchez y por Verónica Sanchinel. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tu mano poderosa de sanidad se pose, Señor, en Oscar Sánchez y en Verónica Sanchinel, que glorifiques tu nombre, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan ser sanados, Señor, y que puedan ser un testimonio vivo de que tú has tenido misericordia y les has sanado para la gloria de tu nombre, Señor. Los ponemos en tus manos y te suplicamos que obres de una manera sobrenatural, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tenemos a quien acudir en todas circunstancias, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer y vas a hacer tu obra preciosa, Señor, de sanidad completa en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto acerca de lo que empezamos a ver, ¿verdad?, de los gigantes, pero entendiste que no necesariamente tienen que ser de gran estatura, sino actitudes que no le agradan a Dios, y tú quieres un cambio, tú quieres una oportunidad para ti y también para los tuyos. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo.
hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a sentir ese cambio en tu vida. Pero queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por lo que estamos experimentando, ¿verdad?, nuestros cultos son virtuales. Visita nuestra página de Facebook, de YouTube, nuestra página web. Ahí tenemos la radio 24 horas, temas para jóvenes y niños, el programa Cristo ama a los niños, la aplicación para el sistema Android. Y también, hermano, la radio 24 horas con música cristiana para edificar tu vida. En fin. Queremos ser de bendición aún a través de las redes sociales. Así es de que no me resta más que invitarte para este día, viernes en punto de las 7:30, nuestro altar familiar, un tema de enfoque a la familia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta el viernes, primero Dios. Aleluya.